crees que la izquierda sola cree que puede llegar a un triunfo luego del fracaso de Castillo? Bueno, es que el fracaso de Castillo ahora ha sido, digamos, neutralizado con el fracaso de la derecha, un fracaso ostentoso. Entonces, yo creo de que la izquierda, si bien cierto ha sido golpeada con la deposición de Castillo, creo que la derecha está más deteriorada. Pero la gente, Entonces, discúlpame un ratito, la gente cree, siente que esa izquierda que hoy se agrupa es la que no sube a la altura para apoyar a Castillo. esas son las contradicciones internas. Claro, si uno revisa la votación que hubo el 7 de diciembre del 2022, se dará con la sorpresa que el 90% de los parlamentarios de izquierda votaron a favor de la vacancia, hicieron causa común con Boluarte. Entonces eso habrá que preguntarle al Puca, a Bermejo, a toda esa gente, qué hicieron con su voto. Pero eso serán las autocríticas que tendrán que hacerse en ese sector. Nosotros no tenemos congresistas ahorita, somos nacionalistas, somos xenocasteristas y todavía despojados de la inscripción. Entonces eso demuestra que para el sistema el nacionalismo es más peligroso que la izquierda, porque la izquierda en el poder no tuvo, digamos, la actitud de derogar la constitución de Fujimori, no tuvo la actitud de deponer a el eterno presidente del BCR. Es decir, digamos, fue una gobernación más de palabras, más retórica que de acción. Quizás por eso también el fracaso de ese proyecto. Ya, pero repito, sí, te escucho. El nacionalismo sigue un líder. Lo vimos con Velasco y lamentablemente no se vio con Ollanta. No se vio. Hubo un cambio. Y la izquierda tiene pequeños egos, como tú lo has mencionado, que si no logran conseguir a alguien que los aglutine, los agrupe y los convenza que la unidad los va a llevar al triunfo, no van a lograr eso. Lo demostró Barrantes en su momento cuando logró unir a la Izquierda Unida, y donde líderes como Jorge del Prado, Hugo Blanco, Javier Díaz Canseco, Genaro Ledesma, Rolando Breña y otros pudieron despojarse de sus egos para ir juntos con sus problemas y sus diferencias internas para tener representación parlamentaria, quedar segundos luego del fenómeno García en nuestro país. Pero luego de Barrantes eso explotó. Luego cayeron en actos de corrupción cuando lograron la Municipalidad de Lima y estuvo Susana Villarán y fue lo mismo, explotaron. Y cuando llegaron a ser gobierno, de casualidad, porque la gente tuvo un voto de respuesta y de rechazo a todos y votaron por Castillo, llegaron a cuotearse el gobierno y a dividirse los ministerios y a explotar y no defender al líder que era Castillo en ese momento. Hoy pretenden agruparse y no tienen un líder que los agrupe porque cada uno tiene un ego personal. Eso es cierto, eso es cierto. Mira, tú has referido a Barrantes y es necesario hacer hincapié en eso porque con Barrantes es por primera vez que la izquierda electoral peruana llega al poder, con la alcaldía de Lima, ¿no? Sucede lo que tú dices, pero hubo una izquierda unida en ese tiempo. Estamos hablando de 1983. Todavía no empezaba el Fujimorato, todavía no caía el muro de Berlín y Sendero Luminoso estaba todavía en sus inicios. No se revelaba todavía como el movimiento terrorista que después se reveló. En esos momentos estábamos hablando del 82, 83, era visto en esos momentos hasta como un movimiento guerrillero en las serranías de Ayacucho. Entonces, estamos hablando en un espacio-tiempo histórico muy diferente al de ahora. Obviamente, después, 20 años después o 30 años después de Barrantes, ¿no? Una izquierda desunida logra de alguna manera llegar al poder con Susana Villarán otra vez a la alcaldía de Lima. Pero yo dudo que a ello justamente se da el fenómeno del caviarismo en la izquierda. Y el caviarismo en la izquierda es simplemente un sector que queda desubicado después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la URSS y no sabe cómo reubicarse. Y se convierte en el flanco izquierdo que la derecha necesita. Es decir, todos son izquierdas, son cualquier cosa menos izquierda. Entonces yo el fracaso de Villarán, yo no se lo achaco a la izquierda porque yo considero que el caviarismo no representa a la izquierda nativa en el Perú. En todo caso, más me identificaría con los intereses de la izquierda, digamos, chanfainita. Pero esta izquierda chanfainita es la que tiene sus microegos. Y estos
Y esta izquierda chanfainista con esos microegos es la que fracasó en el gobierno lamentablemente por incapacidad, heredando las mismas taras de la derecha. Es lo que yo dije al salir de la prisión de Piedras Gordas. En ese tiempo yo acabé de salir 18 años de cautiverio, todavía gobernaba Pedro Castillo, salí por pena cumplida con redención, no porque me indultaron, y ahí yo en la puerta de la prisión expresé lo siguiente: la derecha ha fracasado históricamente en el Perú. Claro, pues 200 años no ha hecho nada, esto es traición. Y la izquierda, que en ese momento estaba gobernando con Castillo, y ya tenía sus problemas, yo manifesté, está degenerando con las mismas taras heredadas de la derecha. Claro, pues, si no cambia la Constitución, tiene que degenerar en lo mismo. Entonces, ahora ha pasado 3, 4 años de ese momento, se presenta el proceso electoral, la izquierda está golpeada, pero la derecha está más golpeada aún, la derecha está hipotecada y está desahuciada. Entonces es una guerra entre sordos, mancos y cojos. En este aspecto, el nacionalismo es la posición más planteada, mejor parada. Sin embargo, ante ese peligro, la plutocracia, el Jurado Nacional de Elecciones, la Corte Suprema, es decir, los intereses foráneos, los han despojado de la inscripción. Despojados de la inscripción es que estamos ahorita participando. Solamente estamos sin libertad, no estamos en la cárcel. Y despojados de la inscripción estamos haciendo esfuerzos para hacer un bloque nacionalista e izquierdista. Seguramente, como estamos viendo, los microegos numerosos en los liderillos de izquierda hacen imposible esa unidad. Pero por lo menos con un sector sí se hará, que se va a hacer. Entonces, y acá hay otro problema. El cronograma electoral es técnicamente casi imposible forjar alianzas electorales. Ese es un problema que se va a definir el 2 de agosto. Yo creo que el 3 de agosto de este año el panorama electoral va a estar claro para hacer pronósticos para el 28 de julio del próximo año. Y ahí yo creo que los mineros informales van a tener que analizar este nuevo panorama y deberán entender que solamente con una propuesta nacionalista es que se puede revertir la situación de acoso, la situación de angustia, la situación de injusticia que están sufriendo en estos momentos. Están resistiendo, bravo por la resistencia, pero va a venir una represión. Entonces va a suscitarse otro problemón social en el Perú, en medio de un proceso electoral. Entonces, yo creo de que la ocasión para hacer esta protesta está muy bien, el momento está muy bien planteado. No deben rendirse, deben seguir, porque en este proceso electoral también es un problema reprimir a la población ya descarnadamente. Inclusive, ningún candidato electoral va a avalar la represión a la población. Entonces, yo creo que es el momento preciso, ¿no?, para mantenerse firme ante la represión por parte de nuestros hermanos mineros informales, a quienes les doy toda mi solidaridad y un abrazo mancomunado. ¿Y por qué querer formar o iniciar una alianza con la izquierda, con Roberto Sánchez, que fue alguien que se abrazó a un ministerio apenas ingresó como gobierno en comercio exterior, no lo dejó hasta el final y no dio una lucha política desde los espacios que tenía ganado en el Congreso de la República, no solamente para enfrentar a una derecha que los atacaba y los quería destrozar desde medios de comunicación, sectores empresariales, sectores políticos y el propio Congreso, e irse a burocratizar en un ministerio? ¿Por qué con él? Bueno, porque con él ya tengo una relación de trabajo de hace 2 años y le conozco desde hace 10 años en que me visitaba a la prisión, cuando formaba con Yehude Fijimon parte de Juntos por el Perú. Entonces ahí se formó una amistad y ya en libertad, aún con la inscripción de mi partido Antauro, ya estábamos entablando un proyecto de unidad izquierdista y nacionalista. Ahí sucedió el abuso de poder que sufrió mi partido cuando nos han despojado de la inscripción. Entonces, ese proceso obviamente fue, digamos, saboteado, pero sigue vigente. Entonces, por el lado nuestro, por el lado del nacionalismo, estamos agrupando a una serie de organizaciones políticas con inscripción y sin inscripción en función a un bloque nacionalista, que a su vez Roberto Sánchez trabaja con el lado de la izquierda. Es por eso que ha tenido su relación con Castillo y otros partidos de izquierda en los cuales están en conversación. Seguramente no se van a entender a la perfección, pero algo se entenderán. Entonces, ahora lo que cabe es una conversación con Roberto, definir la situación y procurar ir en conjunto. Pero si no se diera por los microegos de los hartos líderes que tienen las izquierdas, bueno, por lo menos se presentará un bloque nacionalista. Pero nosotros estamos totalmente propicios a la unidad
con un bloque de izquierda. Y sé que del lado de las izquierdas hay pareceres favorables a esta opinión. Y hay otros que no, que son de la extrema izquierda, digamos así, que fue la misma que se opuso a Velasco, haciendo causa común con la derecha. Y acá yo estoy viendo algo parecido en cierto sector de la izquierda, pero totalmente minoritario y hasta marginal, ¿no? Que esgrimen que no la unidad con Antauro por los mismos motivos que expone el diario El Comercio, ¿no? Que la pena capital para los predelincuentes no es viable, que mis propuestas son irrealizables, casi utópicas, es decir, ponen los mismos pretextos que las editoriales de Willax, del Correo, de Aldo Mariátegui, del Comercio, de Canal 4, Canal 5 y de la Embajada Norteamericana. Es por eso que a veces los extremos se tocan. Velasco, para cierto sector de la izquierda, fue un reformista burgués, era un explotador para cierto sector de la izquierda, pero para la gran mayoría fue un revolucionario, y obviamente para la derecha era la bestia negra. Entonces, situaciones similares estamos pasando ahora, lamentablemente. Hay sectores de izquierda que no han madurado, pero nosotros la tenemos clara y estamos trabajando con los sectores de izquierda más maduros y con visión geopolítica. No puedes postular a presidente porque te han cerrado el partido político, y podrías ir, estás pidiendo tú que los 5.000 militantes o más del partido puedan tener la posibilidad de pasar a otro grupo político. Eso es lo que estás tú solicitando. Lo van a retrasar, lo van a declarar inviable. Podrías ir de invitado en otro grupo político, que podría ser esa alianza con izquierda, pero me preguntaba en ese interín de ser elegido, por ejemplo, senador. Y claro, Sánchez ha pegado contigo para llegar de segundo. Pero llegando de senador, ¿promoverías un indulto para Castillo? Eso lo he dicho ya anteriormente y por supuesto que sí, no me hago ningún problema. Más aún porque he estado preso 18 años y hubo un presidente llamado García que lo propuso a un hermano mío que está preso por ladrón y traidor, indultarme, y él se negó. Y después hubo otro presidente que empeñó 2 veces su palabra de maestro diciendo que lo vamos a indultar al compañero Antauro, y tampoco se cumplió. Entonces tengo experiencias en pellejo propio de iniciativas de indulto a mi persona que han sido frustrados. Entonces considero con esta experiencia que la voluntad presidencial, la voluntad política debe ser inexorable. Si se promete en campaña cumplir algo, se debe hacer en el acto. Entonces, eso lo tenemos bien marcado los xenocaceristas. Y siguiendo la tradición nacionalista de Velasco, de indultar en el acto a los líderes políticos de la izquierda, nosotros no hacemos ningún problema y lo hacemos, pese a que no fueron recíprocos con nosotros. Pero yo en este aspecto no me hago ningún problema, porque yo entiendo que en el fondo fue un intento revolucionario, fue un intento de cambio. La intención era totalmente loable. Que hubo incapacidad en ejecutar esa intención es otra cosa, pero nosotros consideramos que un indulto presidencial es un balance de costo-beneficio social. Y si el indultado contribuye a la paz social en el país y además ese indultado actuó de buena fe y quizás en la ejecución actuó de manera inapropiada o de manera, de mala manera, bueno, eso para nosotros es la forma. El fondo es que hubo una intención revolucionaria y eso nosotros lo reconocemos. Además, por costo-beneficio social. En ese aspecto no tenemos ningún problema y además daríamos una lección moral a la izquierda cómo se hacen las cosas. Se indulta, se promete, se indulta al toque. Esa es la cuestión nuestra. Porque ellos, o sea, el gobierno de Castillo sí buscaba indultarte, pero no cumplieron. No cumplieron porque en verdad hubo un primer ministro y después ministro de Justicia llamado Aníbal Torres, que no era de izquierda, era, digamos, parte de la Comisión Interventora de San Marcos en los años 90 con el fujimorismo, terminó de premier de Pedro Castillo. Entonces, este señor, cuando los periodistas le interrogaron sobre la libertad Antauro Humala prometida por Perú Libre, por Pedro Castillo, con palabra de maestro, el señor Aníbal Torres respondió contundentemente: no todas las promesas de campaña se cumplen, y el señor Antauro Humala es imposible que salga en libertad.
Esto lo interpretaron mis carceleros del INPE como la señal para aplicarnos más presión, más castigo a los xenocaceristas presos, y así lo hicieron. Paradójicamente fue mi año más quijuna en el cautiverio, pero yo lo tomo de manera filosófica. Yo sé que a veces los errores humanos son impredecibles, pero voy a la corriente histórica. Es la izquierda y es el nacionalismo, para mí, las dos corrientes que pueden emancipar al Perú de la opresión extranjera. Eso lo tengo muy claro, más allá de las personas. Las personas a veces tenemos nuestros demonios, nuestros ángeles, y tenemos errores individuales. Yo no voy a esos, no voy a los microegos de la izquierda, voy a la izquierda como ente político, como ente electoral, como proyecto nacional. A eso voy. Entonces, para mí, los liderillos de izquierda son secundarios. A mí más me interesa el proyecto. Entonces, yo apunto a eso. Yo en el nacionalismo lo tengo claro, en el nacionalismo lo tenemos claro. Creo que en la izquierda no lo tienen tan claro como nosotros. ¿Y qué pasa si es que el sistema, el modelo y las reglas que están implantando actualmente desde el Congreso de la República hace que en ese papelote que vamos a encontrar la población termine votando por la derecha de Keiko, de Batters, de López Aliaga o de Álvarez? Bueno, estamos especulando, pero por lo que yo veo... ¿Pero están planeando eso o no? Ah, claro que están limpiando la cancha, están sacando candidatos, están manejando todo. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahorita estamos en un fraude fragante, empezando por mi persona, porque hay 40.000 peruanos y hoy estamos fuera del contexto electoral, no podemos ser elegidos en una plancha presidencial. Entonces estamos, como yo digo, casi como nuestros compatriotas no contactados de Madre de Dios y Ucayali, ajenos al proceso electoral. Pero aún así vamos a participar, porque si bien es cierto, nos impiden postular a la presidencia de la República, la ley misma electoral no nos impide postular a ser cabeza del Senado o presentar xenocaceristas en las listas congresales o senatoriales. Eso no lo impide. Pero, repito, ya nos han limitado tremendamente. Pero aún así, no nos queda otra cosa que presentar batalla. Y en esta batalla, repito, para nosotros la solución popular al pueblo peruano es la unidad entre la izquierda y el nacionalismo. Ya no trabajar por separado y fracasar por separado, sino ir juntos y triunfar en conjunto, en unidad. Solamente una pregunta breve ahí, pero ya tuviste oportunidad de tener bancada y esa bancada no estuvo a la altura en algún momento cuando fuiste con UPP. Y siempre te buscan de aliado para jalar tus votos, para jalar tu arrastre. Claro, y llegan al Congreso o son gobierno o hacen algo, porque mira, Tauro entró por la campaña, Ollanta entró por la campaña que tú hiciste. O sea, nadie va a negar eso, ¿no? Eso fue en ese momento. Después, alianza con UPP, ¿no? Llevar bancada congresal, entraron algunos cuantos, pero no estuvieron a la altura de ser verdaderos líderes políticos dentro de un Parlamento Nacional que generaran, ¿no?, la imagen del nacionalismo dentro del Parlamento. Cierto, es cierto lo que tú dices, lamentablemente es cierto, pero también quiero precisar que si bien es cierto, Ollanta entró con nuestro discurso, con nuestro sacrificio en el Andahuaylazo y nos traiciona, nos deja en la prisión, a mí me manda a la base naval, también hay que ver de que cuando yo obtuve una bancada de 13 congresistas, cuando apoyamos a UPP desde la cárcel, repito, estábamos en la cárcel. Y si bien es cierto, hubo congresistas del Andahuaylazo, xenocaceristas que estuvieron ahí y que habían estado presos, pero ya habían recuperado su libertad y no estuvieron a la altura y de reconocerlo, lo puedo explicar sencillamente porque es muy difícil liderar a una bancada desde la prisión, más aún cuando te tienen incomunicado. Entonces, como un padre que no está con sus hijos. Entonces, salen las malas crianzas de los hijos. No haya dirigía su partido desde dirigía desde el exilio. Bueno, pero estaba en libertad, había doctrina. Claro, aparte que tenía cuadros pues en libertad en Lima, ¿no? Tenía cuadros en libertad en Lima. A cambio, no, yo estaba preso, con toda mi gente preso y estaba incomunicado. Entonces estaba engrampado, como se dice. Entonces yo la verdad considero que es injusto achacarme la mediocridad de una bancada con el líder preso e incomunicado, y es más, con un nuevo ajeno, tú lo colocaste. Nosotros. Tú lo colocaste. Es decir, te puedo decir con mi arrastre electoral, pero no lo pude controlar porque estaba totalmente engrampado, ¿no? Es lamentable, lamentablemente el que habla desde la cárcel, no he podido obviamente postular a nada.
con mi nombre ha habido autoridades que no han actuado bien y que yo no he podido controlar por estar precisamente preso. Ahora en libertad, lo primero que hago es inscribir el partido y lo primero que hace el gobierno es despojarme de la inscripción. Cosa que no lo han hecho a ningún partido de izquierda, a ningún partido del Perú, solamente al nacionalismo. ¿Por qué al nacionalismo? ¿Por qué no al Partido Socialista, a Juntos por el Perú, al partido de derecha? Solamente al Partido Nacionalista de Antauro. Y a los 2 meses de tener la inscripción, y de manera leguleya. ¿Es por qué? Porque saben que nosotros somos contundentes en nuestro discurso y tenemos los cojones para aplicarlo. Porque muchos candidatos dicen pena de muerte, para candidatos no les pasa nada. Pero si yo lo digo, nos quitan la inscripción. Porque saben que Antauro Humala sí lo cumplimos. Porque salir 18 años de la cárcel no es para bromear. Entonces nosotros, puedo decir, Fernando, tenemos claras las cosas. Repito, lamentablemente la izquierda, en su archipiélago de lideríos que tiene, no tiene claras las cosas. Repito, no tiene claras las cosas y creo que este es su gran error. Pero están a tiempo y creo que hay un sector de la izquierda con bastante madurez que está de acuerdo con nosotros en que la solución para el país es la unidad de estas dos corrientes. El Congreso, a través de Rospigliosi y el Fujimorismo, acaban de aprobar una norma, ratificar una norma para dar amnistía a los militares que cometieron violaciones a derechos humanos y a los que ya tienen sentencia con más de 70, también incluirlos en el indulto. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que es una barbaridad, pienso que son unos malparidos estos congresistas que están aprobando ello, empezando por Rospigliosi, que es el soplón reconocido de la embajada norteamericana, tal como lo dictan los cables WikiLeaks. Entonces, con esta ley de amnistía o de impunidad, que es más apropiado, creo que va a enervar aún más las cosas en el país. Y acá quiero hacer una gran diferencia. Todos los militares que están presos actualmente por casos de derechos humanos en la época de la guerra interna, están bien presos, porque esos señores no fueron soldados, fueron sicarios, nunca combatieron. Cuando los del Grupo Colina dicen de que defendimos la democracia y por eso nos tienen perseguidos, es mentira. Ellos no pelearon. Otros militares que trabajaron en las zonas de emergencia, entre los cuales yo me encuentro, sí peleamos fusil contra grupos armados de Sendero Luminoso y del MRTA, en un enfrentamiento legítimo, con muertos y heridos de ambas partes. Y ninguno de esos militares hemos tenido problemas con la Comisión de la Verdad. Los que tienen problemas con la Comisión de la Verdad y están presos es porque cometieron abuso de autoridad, mataron gente sin armas, gente no desarmada, porque el desarmado en un momento tuvo armas y desarmó, no, gente inerme que nunca tuvo armas, como los 10 estudiantes de la Cantuta, como el profesor de la Cantuta, como los 70 muertos en la comarca. Entonces, ahí hubo asesinatos sin combate. En la comarca Telmo Hurtado o en los barrios altos del Grupo Colina no recuperan ni un fusil, ni un centímetro de mecha lenta, ni una bandera, nada. Era gente inerme, era simplemente para capturarlos, entregarlos a la policía y que los metan presos y que los juzguen, pero no para asesinarlos vilmente, atados, amarrados por la espalda, con un pistoletazo en la nuca, como han matado a los mineros en Patás. Entonces, esto donde se le miren en crimen de Estado es asesinato. Estos son delincuentes comunes, que se amparan en que somos soldados, que luchamos por la democracia. No lucharon por la democracia, fueron sicarios. Los que sí luchamos por la democracia fueron los cientos de oficiales, los miles de soldados que en las bases contrasubversivas combatimos en las patrullas a pie, a Sendero Luminoso y lo vencimos fusil contra fusil en las punas. Estos no, estos son unos miserables, estos son unos falsificadores de la verdad. Y sus congresistas no saben la realidad o son sus cómplices.